¿Sabías que un solo hombre fue un médico de precisión, el historiador más riguroso de su tiempo y, según la tradición, el primer artista en retratar a la mismísima Virgen María? Sí, hablamos de San Lucas. Prepárate para descubrir al increíble genio detrás de dos de los libros más influyentes de la historia cristiana, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Veremos cómo su mente científica y su devoción forjaron un legado inigualable. Quédate para explorar su sorprendente vida. Amigo, la vez anterior te prometí desentrañar las múltiples facetas de un hombre extraordinario, San Lucas, médico, historiador, artista. Hoy vamos a sumergirnos en la primera capa de su enigma, la que lo moldeó profundamente, su origen y su formación. Prepárate para viajar en el tiempo y entender cómo un médico amado de la antigüedad se convirtió en uno de los pilares de la fe, un cronista meticuloso cuyo legado resuena hasta nuestros días. Imagina por un momento la efervescencia de Antíoco de Siria. No era cualquier ciudad. Antíoco era, en el primer siglo de nuestra era, una metrópolis deslumbrante, la tercera más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. Piensa en ella como un crisol cultural, un hervidero donde las ideas de Oriente y Occidente se mezclaban con el estruendo de los mercados, los susurros en los templos paganos y el bullicio de una vida urbana vibrante. Las legiones romanas marchaban por sus calles, los comerciantes traían especias de la ruta de la seda y los filósofos griegos debatían en sus plazas. Era un epicentro de pensamiento y comercio, un lugar donde el helenismo, la cultura griega, se había arraigado profundamente, impregnando cada aspecto de la vida. Y es precisamente en este escenario cosmopolita, en esta encrucijada de culturas y creencias, donde nace nuestro protagonista, Lucas. Lo primero que debemos entender es que Lucas no era judío. Esto es crucial. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos, Juan, eran judíos, imbuidos de la tradición y las escrituras hebreas desde su nacimiento. Lucas, sin embargo, era un gentil, un griego de Antíoco, lo que le otorgaba una perspectiva única y universalista, menos atada a las particularidades culturales del judaísmo y más abierta al mundo. ¿Te imaginas el desafío de un gentil intentando comprender y narrar una fe que había emergido directamente del corazón del judaísmo? Su visión no estaba nublada por preconcepciones judías, lo que le permitió narrar la historia de Jesús de una manera que resonaría con el público no judío, con los gentiles como él. Esto, por sí solo, lo convierte en una figura fascinante. Pero Lucas no era un gentil cualquiera. Las pistas textuales y la tradición nos lo confirman, era un médico. Lucas, el médico amado, lo llama el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Esta pequeña frase, tan concisa, es una ventana a su vida y a la esencia de su ser. Ser médico en la antigüedad no era como hoy. No había universidades modernas con laboratorios de alta tecnología. Era un oficio que combinaba la observación aguda, el conocimiento de la botánica medicinal, la anatomía básica y, sobre todo, una profunda empatía y un deseo de aliviar el sufrimiento. Imagina a Lucas joven, quizás estudiando en alguna de las escuelas médicas que existían en ciudades como Pérgamo o incluso, es posible, influenciado por la tradición hipocrática, la misma que dio origen al juramento que aún hoy pronuncian los médicos. La medicina de su tiempo, aunque lejos de nuestra ciencia moderna, era una de las disciplinas más empíricas disponibles. Requería una mente analítica, una capacidad para observar los síntomas, diagnosticar enfermedades y, fundamentalmente, registrar el progreso o la regresión de sus pacientes. Piensa en el rigor que implica examinar a un enfermo, no solo ver la superficie, sino buscar patrones, conexiones, causas subyacentes. El médico es un detective del cuerpo humano. Este entrenamiento médico no era solo un conjunto de habilidades técnicas, era una forma de ver el mundo. Un médico aprende a escuchar atentamente las quejas del paciente, a observar los signos sutiles de la enfermedad, a hacer preguntas precisas para obtener un cuadro completo. Y lo más importante, un médico es un narrador. Debe recopilar una historia clínica, organizar los hechos, analizar los datos y presentar un diagnóstico coherente. ¿Te das cuenta de la conexión?
Esta mente entrenada en la observación, la precisión y la narración de historias clínicas es exactamente la mente que se pondría a escribir el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. No es casualidad que el Evangelio de Lucas sea el más detallado en descripciones de enfermedades y curaciones. Mientras que otros evangelistas podrían decir simplemente lo curó, Lucas a menudo nos ofrece un matiz adicional. Piensa en el relato de la suegra de Pedro, de quien dice que tenía una fiebre muy alta, Lucas 4:38. Otros evangelios mencionan la fiebre, pero la especificación de muy alta sugiere la observación de alguien que entiende la gravedad clínica. O la mujer con hemorragia, de la que Lucas no solo dice que había gastado todo su dinero, sino que nadie la había podido curar, Lucas 8:43. Una frase que podría resonar especialmente con un médico que conoce la frustración de casos intratables. Incluso la forma en que describe la agonía de Jesús en Getsemaní, diciendo que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, Lucas 22:44. Es una descripción con una precisión casi clínica, que apunta a una condición conocida como hematidrosis, un fenómeno raro pero real bajo estrés extremo. Solo un médico, o alguien con un ojo médico, notaría y registraría tales detalles. Pero más allá de los detalles físicos, la medicina forjó en Lucas una profunda empatía. Los médicos están en primera línea del sufrimiento humano. Ven la vulnerabilidad, la desesperación, la esperanza, la alegría del alivio. Esta exposición constante a la condición humana, a sus dolores y sus anhelos, se traduce en un evangelio que es, por encima de todo, un evangelio de la compasión. Lucas es el evangelista de los marginados, de los pobres, de los samaritanos, que eran despreciados, de los publicanos, recaudadores de impuestos, considerados traidores, y muy notablemente, de las mujeres. En su evangelio, las mujeres ocupan un lugar prominente, desde la Virgen María y su prima Isabel, hasta María Magdalena y las mujeres que seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Un médico, especialmente en una sociedad donde la salud familiar era responsabilidad principal de la mujer, vería y valoraría su papel de una manera única. Lucas nos presenta a un Jesús que se inclina hacia los enfermos, los débiles, los que sufren, con una ternura y una humanidad que reflejan la sensibilidad de quien ha dedicado su vida a sanar. Así que aquí tenemos a un hombre de Antíoco, gentil, educado en el helenismo, y con una profesión que lo dotaba de una mente analítica, un ojo para el detalle y un corazón compasivo. Como un hombre así, un hombre de ciencia en la medida que su tiempo lo permitía, termina en el epicentro de una fe nacida en el Medio Oriente, con sus raíces en el judaísmo y sus pretensiones de milagros y resurrección. Este es el giro dramático, el viaje transformador. Aquí es donde entra en escena el apóstol Pablo. Lucas no fue un discípulo original de Jesús. No lo conoció en vida. Su encuentro con la fe cristiana fue a través de la predicación apostólica, y específicamente, a través de la figura monumental de Pablo. Imagina a Lucas, el médico, el observador, encontrándose con Pablo en uno de sus viajes misioneros. ¿Qué lo atrajo? ¿Fue la audacia de sus palabras? La promesa de una nueva vida, de un Dios que no era ajeno al sufrimiento humano, sino que se había encarnado para compartirlo. La tradición y los mismos escritos de Lucas, particularmente el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestran que se convirtió en un compañero inseparable de Pablo. Los famosos pasajes del nosotros en Hechos, donde el narrador de repente empieza a usar la primera persona del plural, partimos, navegamos, llegamos, son una prueba irrefutable de que Lucas viajó con Pablo en algunas de sus misiones más cruciales. Viajó por mar y tierra, enfrentó peligros, enfermedades, prisiones junto a Pablo. Fue testigo de primera mano de la propagación del cristianismo, de los milagros que se obraban en nombre de Jesús, de la formación de las primeras comunidades cristianas. Piensa en la experiencia de un médico que, en lugar de diagnosticar dolencias físicas, empieza a presenciar la curación de almas, la transformación de vidas, la inexplicable presencia de lo divino. Para un hombre acostumbrado a las causas y efectos naturales, el fenómeno de la fe cristiana debió ser un campo de estudio fascinante y, finalmente, un catalizador para su propia conversión profunda.
no fue una conversión pasiva. Lucas no solo abrazó la fe, sino que se dedicó a ella con la misma diligencia y meticulosidad que aplicaba a su profesión médica. Su viaje no fue solo geográfico, de Antíoco a Roma y a todos los puntos intermedios junto a Pablo. Fue un viaje interior, de la ciencia al espíritu, del cuerpo al alma. Se transformó de un sanador físico a un cronista de la salvación espiritual. Comprendió que, así como el cuerpo necesita sanación, el espíritu humano también la busca. Y esta historia de sanación espiritual, de redención y esperanza, es lo que se propuso a documentar. La influencia de Pablo es innegable. Pablo fue el apóstol de los gentiles, el que llevó el mensaje de Cristo más allá de las fronteras judías. Lucas, un gentil, fue el compañero perfecto para esta misión. Pudo ver la fe desde la perspectiva de alguien que no había nacido en ella, que no la había heredado, sino que la había descubierto y abrazado. Esta perspectiva le permitió articular el mensaje cristiano de una manera universalmente accesible, despojándolo de las barreras culturales y religiosas que podrían haberlo limitado. Fue testigo de cómo el mensaje de Jesús trascendía razas y culturas, unificando a personas de distintos orígenes bajo una misma fe. Esta transformación, este viaje de Antíoco a Cristo, no solo cambió la vida de Lucas para siempre, sino que alteró el curso de la historia. Sin Lucas, ¿qué perderíamos? Perderíamos gran parte de la historia de la infancia de Jesús, desde la anunciación a María hasta el nacimiento en Belén, los pastores, los ángeles. Perderíamos algunas de las parábolas más conmovedoras de Jesús, el buen samaritano, el hijo pródigo, el rico y Lázaro. Perderíamos detalles cruciales de su ministerio, su pasión y, fundamentalmente, la historia de cómo la Iglesia comenzó a extenderse por el mundo, narrada en los Hechos de los Apóstoles, el único libro que nos da una crónica detallada del nacimiento y la expansión de la Iglesia primitiva. Él, médico amado, se convirtió en el historiador amado de la fe. Su pluma, entrenada en la precisión y la observación clínica, se convirtió en la herramienta que registraría con un detalle sin igual los eventos fundacionales del cristianismo. Su mente, acostumbrada a desentrañar la complejidad del cuerpo, se dedicó a comprender y narrar la complejidad y la belleza de la revelación divina. Y su corazón, lleno de la compasión que un médico desarrolla, se volcó a retratar un Jesús lleno de ternura y amor por los más vulnerables. Este fue su viaje. Un viaje de la curiosidad intelectual a la fe profunda, de la observación empírica a la revelación espiritual, de un sanador de cuerpos a un cronista de almas. Esta base, este trasfondo único, es lo que lo posicionó para la tarea monumental que emprendería, la de escribir un evangelio y una historia de la Iglesia que son, hasta el día de hoy, inigualables en su detalle, su sensibilidad y su alcance. Ahora que comprendes quién era Lucas antes de tomar la pluma, ¿estás listo para descubrir por qué sus escritos son tan únicos y por qué su método de historiador sigue siendo un faro para nosotros? Eso es exactamente lo que exploraremos en nuestra próxima parada. Acabas de enterarte de cómo un médico de origen culto, un hombre de ciencia acostumbrado a la observación minuciosa y al diagnóstico preciso, se encontró inmerso en el torbellino de la fe cristiana. Pero, ¿qué ocurre cuando la mente analítica de un médico se une a la vocación de un historiador y evangelista? La respuesta es simple, pero profunda. Obtienes un testimonio que, a lo largo de los siglos, se ha erigido como una de las columnas más sólidas para comprender no solo la vida de Jesús, sino también los primeros y tumultuosos pasos de la Iglesia. Hoy vamos a desentrañar por qué los escritos de Lucas, su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles son tan extraordinariamente únicos y por qué su informe sigue siendo crucial para nosotros, aquí y ahora. Prepárate para descubrir la pluma del historiador, una pluma que no solo escribe, sino que pinta un cuadro vivido con una precisión asombrosa. Imagina por un momento que eres un detective forense. Tu trabajo no es simplemente registrar lo que escuchas, sino investigar, verificar, interrogar a los testigos, buscar pruebas y construir una narrativa coherente y veraz basada en los hechos. Esa es precisamente la mentalidad con la que Lucas se acercó a su tarea.
Él no fue un testigo ocular de los eventos que relata en su Evangelio, no caminó junto a Jesús en Galilea ni presenció su crucifixión en Jerusalén como lo hicieron Pedro o Juan. Sin embargo, su conexión con los apóstoles y, lo que es aún más significativo, su método de trabajo, le confieren una autoridad inquebrantable. Al inicio de su Evangelio, Lucas nos lo deja muy claro, casi como un prólogo científico o un manifiesto periodístico, puesto que muchos han intentado poner por escrito una narración de los hechos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente todo desde el principio, escribírtelos ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. ¿Lo ves? Ahí tienes la esencia de su rigor. No se conforma con rumores o leyendas. Su objetivo es la solidez. Para Lucas, era vital que su destinatario, este Teófilo, cuyo nombre significa amigo de Dios o amado por Dios y que bien podría representar a todo aquel que busca la verdad, recibiera una base firme sobre la cual asentar su fe. Esta declaración es revolucionaria para su tiempo. Mientras que muchos relatos antiguos se basaban en la tradición oral sin mucha verificación, Lucas se compromete a la investigación exhaustiva. Piensa en esto como la diferencia entre un chismorreo y un expediente médico bien documentado: uno es fugaz y poco fiable, el otro es la base para la acción. Y es aquí donde su formación como médico entra en juego con una fuerza sorprendente. Un médico está entrenado para observar los síntomas más sutiles, para escuchar atentamente el testimonio del paciente, para recopilar un historial completo y para diagnosticar con la mayor precisión posible. No puede permitirse imprecisiones. Un error podría ser fatal. Esta misma meticulosidad la aplica Lucas a los síntomas de la fe. No se trata de una fe ciega, sino de una fe informada, arraigada en eventos concretos, en tiempos específicos, en lugares geográficos identificables. Cuando lees a Lucas, no te sientes flotando en un mar de mitos, sino anclado a la tierra firme de la historia. Considera la precisión de sus referencias históricas y geográficas. Lucas no solo nombra a gobernadores romanos como Poncio Pilato, sino que también menciona figuras menos conocidas pero igualmente verificables, como Herodes Antipas, Lisanias de Abelín, Filipo de Iturea y Traconítide, y el censo bajo Quirino. Estas no son meras menciones aleatorias. Cada una de ellas sirve para anclar su narrativa en un marco temporal y político real. Algunos críticos antiguos y modernos han intentado refutar estas referencias, pero la arqueología y la historiografía moderna han corroborado una y otra vez la exactitud de Lucas. Por ejemplo, el censo de Quirino, que en su momento fue objeto de debate, ha encontrado apoyo en descubrimientos epigráficos que sugieren la existencia de sistemas de censo periódicos en el Imperio Romano y la posible celebración de censos específicos en Siria, provincia a la que Judea estaba ligada. O la mención de protomagistrados en Tesalónica, un término griego específico, politarchs, que aparece solo en las inscripciones de esa ciudad, confirmando la exactitud de Lucas donde otros escritores de la época podrían haber usado términos más genéricos. Su nivel de detalle es tal que, si estuvieras buscando pistas en una escena del crimen, Lucas te daría las coordenadas exactas, los nombres de los implicados y el contexto sociopolítico. ¿Por qué es esto importante? Porque te permite confiar. Te permite saber que lo que estás leyendo no es una invención piadosa, sino un intento sincero de registrar la verdad. Pero la pluma de Lucas no solo es la de un historiador riguroso, también es la de un narrador magistral. Su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles no son secos anales de hechos. Son obras literarias con un estilo pulido, un griego koiné elegante y una habilidad narrativa que te atrapa desde la primera página. A diferencia de Marcos, que es más conciso y directo, o de Mateo, que se enfoca en la enseñanza, Lucas se preocupa por el desarrollo de la trama, la caracterización de los personajes y la emoción de la historia. Él es, en muchos sentidos, el gran novelista del Nuevo Testamento. Piensa en las historias que solo encontramos en Lucas, la Anunciación a María,
el nacimiento de Jesús con todos los detalles del pesebre y los pastores, la visita de los Reyes Magos, sí, Reyes Magos en Mateo, pero el contexto más amplio de la niñez de Jesús es muy lucano, la presentación en el templo con Simeón y Ana, Jesús a los 12 años en el templo. ¿Conoces la historia del buen samaritano? Es de Lucas. La parábola del hijo pródigo, quizás una de las narraciones más conmovedoras de toda la literatura mundial. Es de Lucas. Zaqueo, el publicano subido al sicómoro. Es de Lucas. Estas no son solo historias bonitas, son obras de arte narrativas que tienen un arco dramático, un mensaje claro y una profundidad psicológica que resuena con la experiencia humana universal. Lucas utiliza un lenguaje accesible, pero con una riqueza de vocabulario que revela su educación y su dominio de la lengua. Es como si un gran dramaturgo estuviera escribiendo un guión, donde cada palabra, cada escena, cada personaje tiene un propósito y contribuye al mensaje global. Te invita a ver la humanidad de Jesús y la compasión de Dios de una manera que pocos otros logran. Esta habilidad para la narrativa se entrelaza con una perspectiva profundamente humana y compasiva. Si los otros evangelistas nos muestran a Jesús como el Mesías o el Rey, Lucas nos lo presenta como el Salvador universal, el amigo de los marginados, el que come con los pecadores, el que cura a los enfermos, el que proclama las buenas noticias a los pobres. Su evangelio es un canto a la misericordia y a la inclusión. Piensa en su énfasis en las mujeres, un grupo social a menudo relegado en la antigüedad. María, Isabel, Ana, las mujeres que seguían a Jesús y lo sostenían con sus bienes, Marta y María, la pecadora que unge los pies de Jesús en casa del fariseo. Lucas les da voz, les da dignidad y las pone en el centro de la narrativa de la salvación. Esta atención a los que no tienen poder, a los oprimidos, a los que la sociedad ignora, es una característica distintiva del Evangelio de Lucas. Te hace sentir que el mensaje de Jesús es para todos, sin importar tu origen o tu estatus. Además, Lucas es el evangelista de la alegría y la oración. Su evangelio está lleno de cantos de júbilo, el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Nunc Dimittis de Simeón y de ejemplos de Jesús orando en momentos cruciales de su ministerio. La oración no es un adorno, es el motor de la relación con Dios. Y la alegría no es una emoción superficial, es el fruto de la buena noticia de la salvación. ¿No es esto precisamente lo que buscamos en un mundo a menudo agobiado por la tristeza y la desesperanza? Lucas nos ofrece una ventana a un mundo donde la esperanza y la gracia son posibles, incluso en las circunstancias más difíciles. Es el Evangelio que te levanta el ánimo y te recuerda que eres amado. Y ahora, hablemos de la segunda parte de su obra maestra, los Hechos de los Apóstoles. Si el Evangelio de Lucas es el relato de la vida de Jesús, los Hechos son la crónica explosiva de lo que sucedió después, el nacimiento, crecimiento y expansión imparable de la iglesia primitiva. Es, en esencia, la historia de cómo un pequeño grupo de seguidores temerosos en Jerusalén se convirtió en un movimiento global que llegó hasta los confines del Imperio Romano. Aquí, la pluma del historiador de Lucas brilla con luz propia, porque muchos de los eventos que narra en Hechos, los vivió en primera persona. Imagina tener acceso a un diario de viaje detallado, escrito por un compañero íntimo de uno de los personajes más influyentes de la historia, el apóstol Pablo. Eso es precisamente lo que son los Hechos de los Apóstoles en gran parte. Las secciones nosotros de los Hechos, cuando Lucas incluye al narrador en la acción, diciendo nosotros zarpamos, nosotros fuimos, son la evidencia más clara de que Lucas fue un compañero de viaje de Pablo en sus misiones. No solo escucha relatos, no solo investiga fuentes, él está ahí. Es el médico que atiende a Pablo, el confidente que escucha sus preocupaciones, el testigo que ve los milagros y las persecuciones de cerca. Este acceso de primera mano le permite a Lucas ofrecer una perspectiva inigualable sobre la dinámica interna de la iglesia primitiva, las disputas doctrinales, los desafíos de evangelizar a judíos y gentiles, la valentía de los apóstoles frente a la persecución y el poder transformador del Espíritu Santo. No hay otro documento antiguo que nos dé una visión tan completa y autorizada de los primeros 30 años del cristianismo.
Lucas nos muestra cómo la fe se propaga no solo a través de sermones, sino a través de milagros, de discusiones acaloradas, de cartas enviadas y recibidas, de naufragios y de escapes milagrosos de la prisión. Es una historia épica de aventura, fe y perseverancia. Fíjate en cómo Lucas documenta la expansión geográfica del cristianismo. Desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, y luego a los confines de la tierra, Hechos 1:8. Te lleva de la mano por Chipre, Asia Menor, Grecia y finalmente a Roma, la capital del imperio. Cada parada, cada ciudad, cada encuentro es registrado con la misma atención al detalle que encontramos en su evangelio. Los nombres de las ciudades, las autoridades locales, las costumbres de las comunidades que visita Pablo, todo está ahí. Es como tener un GPS histórico del nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué es tan crucial el informe de Lucas? Primero, por su asterisco integridad histórica. Él nos proporciona un ancla en la realidad, datos verificables que permiten a la fe no ser un mero sentimiento, sino una respuesta a eventos que realmente sucedieron. En una era donde el escepticismo abunda, la meticulosidad de Lucas es un faro de credibilidad. Segundo, por su asterisco perspectiva universal. Al enfatizar la compasión, la inclusión y la alegría, Lucas expande el mensaje de Jesús más allá de las fronteras culturales y sociales, haciéndolo relevante para cada persona, en cada época. Él te dice que no importa quién seas, hay un lugar para ti en esta historia. Y tercero, por su asterisco continuidad narrativa. Su Evangelio y los Hechos no son dos libros separados, sino dos volúmenes de una misma obra monumental. Uno nos cuenta la historia del Mesías, el otro la historia de su cuerpo, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Juntos, forman un puente indispensable que conecta la vida terrenal de Jesús con la misión global de sus seguidores. Sin Lucas, nuestra comprensión de los orígenes cristianos sería, francamente, incompleta y mucho menos vibrante. Su trabajo es un recordatorio de que la fe no es ajena a la razón o a la historia. Al contrario, la fe de la que nos habla Lucas está intrínsecamente ligada a eventos y personas reales. Él nos ofrece una visión que equilibra la divinidad de Jesús con su profunda humanidad, el poder del Espíritu Santo con las luchas y triunfos de los primeros creyentes. Nos muestra que la historia del cristianismo no es una serie de mitos, sino una narración viviente, llena de personajes complejos, dilemas reales y una expansión imparable impulsada por una fe inquebrantable. Es la historia de cómo la buena noticia se abrió paso, contra todo pronóstico, para transformar el mundo. Y es este mismo Lucas, el médico de las palabras, el historiador meticuloso, el narrador compasivo, quien la tradición también nos presentará bajo otra luz fascinante, la del artista. ¿Es posible que el hombre que tan vívidamente describió a la Virgen María en su Evangelio, también la haya retratado con sus propias manos? ¿Podría el cronista de la fe ser también el primer iconógrafo de su figura más venerada? Esta es la intrigante pregunta que exploraremos a continuación, en un viaje que conecta la pluma con el pincel, la historia con la leyenda, y la fe con el arte. Porque en Lucas, verás, todo es posible. Su legado es tan vasto como las pinceladas de un maestro que, no contento con solo documentar la historia, también quiso dejar su propia marca artística en ella. Acabamos de explorar la asombrosa precisión y el rigor histórico de San Lucas, ese cronista meticuloso que nos legó una de las narraciones más detalladas y humanas sobre el nacimiento del cristianismo. Un médico de profesión, cuya pluma nos ofreció un informe inigualable, lleno de matices, emociones y una atención al detalle que pocos logran. Pero, ¿y si te dijera que este mismo hombre, este observador tan agudo y registrador de hechos, es también la figura central de una de las tradiciones más fascinantes y artísticamente influyentes de la historia de la fe? Prepárate, porque lo que viene ahora te desvelará una faceta de Lucas que muchos desconocen, una que lo eleva de historiador a artista, de médico a pintor, y lo sitúa en el corazón mismo de la devoción mariana. Imagina por un momento, la escena, no en un pergamino con tinta, sino en un taller, con pigmentos y pinceles.
Porque, según una tradición antiquísima y profundamente arraigada, San Lucas no solo fue el evangelista que nos dio el relato más tierno y detallado de la vida de la Virgen María, sino que fue también su primer retratista. Sí, has oído bien. El médico, el historiador, el compañero de Pablo, es también, para millones de fieles y para la historia del arte sacro, el primer iconógrafo, el que puso rostro físico a la Madre de Dios. Una afirmación audaz, ¿verdad? Y sin duda, provocadora. ¿Es esto simplemente una leyenda piadosa, un hermoso cuento que la fe ha tejido a lo largo de los siglos, o hay algo más profundo, una verdad simbólica, si no literal, que resuena con una fuerza innegable? Vamos a desentrañar este misterio, pieza por pieza, y descubrir cómo esta creencia ha moldeado el arte, la devoción y la espiritualidad de una manera que te dejará asombrado. La idea de que San Lucas pintó a la Virgen María no es algo que encuentres en sus propios escritos, ni en las primeras crónicas de los padres de la Iglesia de los siglos I, II o III. Esto es importante recalcarlo. No existe una mención directa o un documento temprano que atestigue este hecho de forma explícita. Entonces, ¿de dónde surge esta tradición tan poderosa? Nos remontamos al Oriente cristiano, especialmente al Imperio bizantino, alrededor del siglo V o V. Es allí donde esta creencia comienza a tomar forma y a arraigarse en el imaginario popular y eclesiástico. ¿Y por qué San Lucas? La respuesta es tan lógica como ingeniosa, dentro del contexto de la fe. Si piensas en los evangelios, ¿cuál es el que nos ofrece el retrato más íntimo y personal de María? Sin duda, es el de Lucas. Él es quien nos narra la Anunciación, la visitación a su prima Isabel, el canto del Magnificat, el nacimiento de Jesús en Belén con detalles conmovedores, la presentación en el templo y, crucialmente, la imagen de María guardando todas estas cosas en su corazón. Parece que Lucas tuvo un acceso privilegiado a la propia María, o al menos a las tradiciones más cercanas a ella. Su evangelio es, en esencia, un retrato literario de la Virgen. Desde esta perspectiva, la transición de cronista de María a retratista de María no parece un salto tan grande para la mente devota. Si él la conoció, si escuchó sus relatos, ¿por qué no habría podido también plasmar su imagen física? La tradición se solidifica con el tiempo. Textos bizantinos posteriores, como la crónica de Teófanes el Confesor del siglo IX, ya mencionan a San Lucas como el pintor de la Virgen. Para el medievo, tanto en Oriente como en Occidente, la tradición estaba firmemente establecida. Se creía que Lucas, con su mirada médica y su sensibilidad artística, había capturado la verdadera esencia de la Madre de Dios. Esta creencia tuvo un impacto monumental, no solo en la teología, sino en la legitimación de las imágenes sagradas. En un periodo donde la iconoclasia, la destrucción de íconos, fue un tema candente en Bizancio, atribuir el origen de las imágenes de la Virgen a un apóstol tan venerado como Lucas era una defensa poderosa. Si un evangelista había pintado estas imágenes, ¿cómo podían ser consideradas ídolos? Eran, más bien, reliquias, ventanas a lo divino, una forma tangible de conectar con lo sagrado. Y así, la leyenda nos invita a un viaje imaginario. Piensa en San Lucas, sentado frente a la Virgen María. Quizás en los años posteriores a la ascensión de Jesús, cuando ella vivía con San Juan. Puedes visualizarlo con su paleta y sus pinceles, observando cada rasgo, cada expresión, mientras ella relata los milagros y misterios de su Hijo. ¿Qué detalles capturaría? La serenidad en sus ojos, la dignidad en su postura, la ternura en su mirada. La tradición sostiene que pintó no una, sino varias imágenes. La más famosa de estas, y quizás la que más influencia ha tenido, es la venerada Jodegetria, que significa ella que muestra el camino. Cuenta la leyenda que este icono fue llevado de Jerusalén a Constantinopla por la emperatriz Eudocia en el siglo V y se convirtió en el principal paladín de la ciudad, un símbolo de protección y fe inquebrantable. Esta imagen particular, que muestra a María señalando a Jesús niño, sentado en su regazo como la fuente de la salvación, se convirtió en el arquetipo de innumerables iconos marianos a lo largo de los siglos. Pero la Jodegetria no es la única.
Decenas, quizás cientos de iconos en todo el mundo ortodoxo y católico son atribuidos a la mano de San Lucas. La célebre Virgen Negra de Czestochowa en Polonia, la Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la Theotokos de Vladimir en Rusia, son solo algunos ejemplos de imágenes milagrosas y profundamente veneradas que se cree fueron pintadas por el evangelista. Cada una de estas vírgenes de Lucas posee su propia historia de milagros, de protección en tiempos de guerra, de curaciones inexplicables y de una devoción que trasciende fronteras y épocas. Son objetos de peregrinación, símbolos de identidad nacional y baluartes de fe para millones. La diversidad de estas imágenes, desde las austeras representaciones bizantinas hasta las más suaves y humanizadas, nos recuerda que la tradición no es monolítica, sino que ha evolucionado, adaptándose a los estilos artísticos y las sensibilidades culturales de cada época, siempre bajo la sombra gloriosa de su supuesto autor original. Ahora, es crucial abordar la cuestión de la veracidad histórica. Como historiadores modernos, y basándonos en la evidencia disponible, debemos admitir que no hay pruebas contundentes, ni arqueológicas ni textuales de los primeros siglos, que respalden la atribución directa de estas pinturas a San Lucas. La ciencia de la datación de íconos a menudo revela que estas imágenes son, en realidad, de siglos posteriores a la vida del evangelista. Pero aquí es donde entra en juego la profunda diferencia entre la verdad histórica y la verdad de la tradición y la fe. La ausencia de prueba literal no anula el poder simbólico y espiritual de la creencia. Para el creyente, la atribución a Lucas no se trata tanto de una verificación forense de la autoría, sino de una afirmación de la santidad y la autenticidad de la imagen. Es una forma de decir, esta imagen no es simplemente arte humano, tiene una conexión con los orígenes apostólicos, con aquellos que vieron y tocaron a la Madre de Dios. Es una garantía de que la imagen representa una verdad espiritual profunda, una verdad que resuena con la narrativa evangélica que el propio Lucas nos dejó. Y es precisamente este poder de la tradición lo que ha tenido un impacto inmenso, no solo en la devoción, sino también en el desarrollo del arte sacro. Piensa en esto, si un evangelista, un santo tan importante, fue el primer pintor de la Virgen, esto legitimaba por completo la práctica de representar figuras sagradas. Antes de esta tradición, la iconografía se debatía entre la adoración y la idolatría. Pero si Lucas, un hombre de la iglesia primitiva, había establecido el precedente, entonces pintar a Jesús, a María y a los santos no solo era permisible, sino también una forma piadosa y valiosa de enseñar y venerar. Esto abrió las puertas a una explosión de creatividad artística. Artistas de todos los siglos, desde los anónimos creadores de iconos bizantinos hasta los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco, se inspiraron en esta idea. De hecho, la figura del propio San Lucas pintando a la Virgen se convirtió en un tema artístico recurrente y muy apreciado. Puedes encontrar innumerables obras maestras que representan esta escena. Rogier van der Weyden, con su exquisito detalle y su rica simbología, nos muestra a un San Lucas arrodillado, dibujando a María y al niño. El Greco, con su estilo inconfundible, nos presenta a un Lucas concentrado y espiritual. Estas pinturas no solo celebran la capacidad artística de Lucas, sino que también elevan la profesión del pintor a un estatus casi sagrado. Los gremios de pintores y artistas de toda Europa adoptaron a San Lucas como su patrón. Ser pintor de San Lucas era un título de honor que connotaba tanto habilidad técnica como piedad. Su ejemplo santificó el acto creativo, fusionando el arte con la fe de una manera profunda y duradera. La imaginería mariana, influenciada por los arquetipos de las vírgenes de Lucas, se convirtió en un pilar del arte cristiano, proporcionando a los fieles un vasto repertorio de imágenes para la contemplación, la oración y la expresión de su fe. Los detalles de las túnicas de María, la forma en que sostiene a Jesús, la pose de él en su regazo, todos estos elementos tienen, en parte, sus raíces en la profunda influencia de los supuestos originales de San Lucas. Más allá del arte, el impacto en la devoción mariana es inconmensurable. La creencia de que Lucas pintó a la Virgen dotó a sus iconos de una autoridad y un poder extraordinarios.
Se percibía que estas imágenes, especialmente aquellas veneradas como las auténticas obras de Lucas, eran portadoras de una gracia especial, capaces de obrar milagros y de actuar como intercesoras poderosas. La gente acudía a ellas en busca de consuelo, de curación, de protección. Se organizaban peregrinaciones, se construían santuarios, todo en torno a la devoción a estas imágenes apostólicas. La figura de María, que en el Evangelio de Lucas ya se presenta con una humanidad conmovedora, se hizo aún más accesible y real a través de estas representaciones visuales. La posibilidad de ver a la Madre de Dios, de contemplar una imagen que se creía capturada por un testigo de la primera generación cristiana, añadió una capa de intimidad y autenticidad a la veneración. No era solo una figura abstracta de la fe, sino una madre con un rostro, un gesto, una presencia que podía ser percibida y venerada. Esta conexión entre el evangelista y el artista también cerró un círculo entre la palabra y la imagen. Lucas, el narrador, pintó a María con palabras en su evangelio, describiendo su humildad, su fe, su gozo y su dolor. Y Lucas, el supuesto pintor, la puso en el lienzo, dándole una forma visible. De esta manera, su legado se extiende desde la narrativa escrita hasta la expresión visual, ofreciendo una experiencia completa y multisensorial de la fe. No se trata solo de leer sobre María, sino de contemplarla, de orar frente a ella, de sentir su presencia a través de una imagen que, por tradición, fue concebida por el mismo hombre que la inmortalizó con su pluma. Este entrelazamiento de la fe, la historia y el arte es lo que hace que la figura de San Lucas sea tan rica y multifacética. Es una historia que te invita a ir más allá de la mera literalidad de los hechos y a sumergirte en la profunda verdad que las tradiciones pueden revelar. Es una verdad que habla del anhelo humano de conectar con lo sagrado de maneras tangibles, de ver lo que se cree y de sentir la cercanía de lo divino a través de la belleza. Así que, ya sea que consideres a San Lucas el primer iconógrafo como un hecho histórico o como una hermosa y poderosa leyenda, su impacto es innegable. Esta tradición, más allá de la veracidad literal, ha enriquecido el arte sacro de manera monumental, dando origen a un sinfín de obras maestras y estableciendo los patrones estéticos de la iconografía mariana. Ha profundizado la devoción a la Virgen María, proporcionando a los fieles objetos sagrados de veneración y un sentido de conexión con los orígenes apostólicos de la Iglesia. Y ha cimentado la figura de San Lucas no solo como el evangelista riguroso y el médico compasivo, sino también como el patrón de los artistas, el puente entre la palabra y la imagen, entre la historia y la belleza. Su legado, como veremos a continuación, va mucho más allá de sus escritos, resonando con fuerza en cada pincelada que ha intentado capturar lo divino. Te invito a que sigas conmigo mientras desentrañamos cómo esta influencia de San Lucas sigue viva hoy, en los lugares más inesperados. San Lucas Evangelista, un legado inmortal, la influencia de San Lucas hoy. Acabamos de desentrañar el fascinante misterio de San Lucas como el primer iconógrafo de la Virgen, una tradición que ha dado forma a siglos de arte sacro y devoción. Pero, ¿crees que la historia de este médico, historiador y artista se detiene ahí? De ninguna manera. Imagina esto, su influencia, su huella, su visión, no solo perviven, sino que vibran en nuestro mundo actual, en lugares donde quizás ni te lo imaginas. Desde la ética de la medicina moderna hasta las aulas de historia, desde los museos de arte hasta las corrientes teológicas más innovadoras, la figura de San Lucas sigue resonando con una fuerza sorprendente. Hoy, te invito a un viaje a través del tiempo para descubrir cómo su obra no es una reliquia del pasado, sino un torrente vivo que continúa inspirando y transformando. Te prometo que, al final de este recorrido, verás la magnitud de su impacto de una manera completamente nueva, una influencia que atraviesa la cultura, la ciencia y la fe, y que, te lo aseguro, te dejará asombrado. Piensa en la medicina. Cuando tú o alguien que conoces necesita atención médica, ¿qué esperas? No solo una cura, ¿verdad? Esperas compasión, empatía, una comprensión de que eres más que un conjunto de síntomas. Pues bien, esa visión holística de la atención al paciente tiene profundas raíces en la figura de San Lucas. Su evangelio es, en muchos sentidos, un documento médico.
no solo por su conocimiento preciso de las enfermedades y los milagros de Jesús, descritos con una terminología que, según los expertos, denota la mano de un profesional, sino por la profunda humanidad que impregna cada relato de sanación. La parábola del buen samaritano, exclusiva de Lucas, no es solo una lección de moral, es una alegoría médica sobre la atención desinteresada, la curación de heridas físicas y emocionales, la inversión de tiempo y recursos en el cuidado del otro, sin importar su origen o condición. Este es el espíritu que buscamos en un médico, el que no solo receta, sino que también consuela, escucha y se preocupa por la persona en su totalidad. Hoy, la bioética médica, la atención paliativa y el enfoque en la dignidad del paciente, conceptos fundamentales en la práctica moderna, resuenan con la ética compasiva que Lucas plasmó. Muchos hospitales, clínicas y asociaciones médicas llevan su nombre, no solo como un homenaje al patrón de los médicos, sino como un recordatorio constante de que la verdadera sanación va más allá del cuerpo y abraza el alma. Él nos enseñó que la medicina es tanto una ciencia como un arte de humanidad, una lección que sigue siendo crucial en la era de la alta tecnología. La compasión, la misericordia y la atención a los más vulnerables, virtudes que su evangelio exalta constantemente, son hoy los pilares de movimientos de salud global y de la lucha por un acceso equitativo a la medicina. Su legado médico nos recuerda que cada persona importa, que cada vida merece ser cuidada con la máxima dignidad y amor. Ahora, cambiemos de enfoque y adentrémonos en el terreno de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos lo que sabemos sobre los inicios del cristianismo? La respuesta, en gran parte, se encuentra en la obra de San Lucas. No solo escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino también los Hechos de los Apóstoles, un documento monumental que es, sin exagerar, el registro histórico más completo y fiable que tenemos sobre el nacimiento y la expansión de la Iglesia primitiva. Imagina esto, Lucas no era un teólogo abstracto, era un historiador meticuloso, un investigador incansable. Él mismo lo afirma al inicio de su Evangelio, diciendo que se propuso investigar con exactitud todas las cosas desde su origen para escribir un relato ordenado. ¿Te suena esto? Es el credo de cualquier historiador o periodista de investigación serio. En los Hechos, Lucas nos proporciona detalles geográficos, políticos y culturales que han sido corroborados por la arqueología y otras fuentes históricas. Cita nombres de procónsules, magistrados, ciudades y rutas de viaje con una precisión asombrosa. Esta atención al detalle, esta búsqueda de la verdad a través de la evidencia, sentó un precedente que aún hoy es fundamental para la investigación histórica y el periodismo de calidad. Su método influyó en la forma en que las generaciones posteriores abordaron la escritura histórica, valorando los testimonios de testigos oculares, la coherencia narrativa y la contextualización de los eventos. Cuando hoy escuchas a un periodista citar sus fuentes, verificar hechos o contrastar testimonios, estás viendo la reverberación de la metodología lucana. Su obra es una joya para los historiadores, no solo por su contenido, sino por el modelo que ofrece para la disciplina histórica misma, un modelo que busca la verdad con rigor y dedicación, diferenciando la especulación del dato, la leyenda del hecho. Es, en esencia, la crónica fundacional de uno de los movimientos religiosos más influyentes de la historia, narrada con una maestría que sigue siendo objeto de estudio y admiración en facultades de historia y teología de todo el mundo. Su contribución a la historiografía es innegable y su obra, la piedra angular para entender los primeros pasos de una fe que transformaría el mundo. Y no podemos hablar de la influencia de San Lucas sin volver a conectar con el arte. Ya exploramos la tradición que lo establece como el primer retratista de la Virgen María. Pero, ¿cómo se manifiesta esto hoy? La verdad es que esta tradición ha sembrado un legado artístico de proporciones gigantescas. Imagina todas esas icónicas representaciones de la Virgen con el niño Jesús que ves en iglesias, museos, libros de arte, incluso en estampas y medallas. Muchas de ellas, directa o indirectamente, beben de la estética y la concepción que se atribuye a Lucas. La idea de que un médico artista pudiera capturar la santidad de María en un lienzo legitimó el arte sacro como una vía para la devoción y la contemplación. Piensa en iconos milagrosos como la Madonna Negra de Czestochowa en Polonia, la Salus Populi Romani en Roma, o la Virgen de Vladimir en Rusia.
Todas estas obras, de incalculable valor artístico y espiritual, tienen una leyenda que las vincula directamente con la mano de San Lucas. Esta tradición no solo ha inspirado a innumerables artistas a lo largo de los siglos a pintar a la Virgen, sino que también ha moldeado la forma en que se la representa, su semblante, la pose del niño, la expresión de su mirada. Ha creado un canon iconográfico que sigue siendo la base para la imaginería mariana en la Iglesia Católica Ortodoxa y, en menor medida, en la Católica Romana. Hoy, museos de todo el mundo albergan colecciones de iconos lucanos, y las peregrinaciones a santuarios marianos donde se veneran estas imágenes demuestran que la conexión entre Lucas, María y el arte sigue siendo una fuerza viva y poderosa. Su legado artístico nos recuerda que la fe puede ser expresada a través de la belleza, y que el arte, en su forma más elevada, puede trascender lo material para tocar lo divino, ofreciendo a los fieles una ventana a lo sagrado, un medio para la oración y la intercesión. El médico artista no solo pintó cuadros, pintó la fe en el corazón de millones, y su paleta sigue activa en la sensibilidad espiritual y estética de la humanidad. Ahora, permíteme llevarte a un nivel más profundo, la teología y la espiritualidad. El Evangelio de Lucas no es solo un relato de hechos, es un documento teológico con un mensaje distintivo que resuena con fuerza en nuestro tiempo. ¿Te has dado cuenta de cómo Lucas enfatiza ciertos aspectos de la vida y las enseñanzas de Jesús de una manera única? Primero, la universalidad de la salvación. Mientras otros evangelistas se centran más en el mensaje de Jesús para el pueblo judío, Lucas deja claro que la buena nueva es para todos, gentiles y judíos por igual. Él traza la genealogía de Jesús hasta Adán, no solo hasta Abraham, subrayando que Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Este mensaje de inclusión y de apertura es fundamental para la teología contemporánea, que busca trascender barreras y construir puentes entre diferentes culturas y pueblos. Segundo, su profundo interés por los marginados. Lucas es el evangelista de los pobres, de las viudas, de los pecadores, de los excluidos. Sus parábolas del rico Epulón y Lázaro, del publicano y el fariseo, del hijo pródigo, son un llamado a la compasión y a la justicia social. Él nos presenta a un Jesús que come con pecadores, que sana a leprosos, que eleva la dignidad de las mujeres. Este enfoque es la espina dorsal de la teología de la liberación y de muchos movimientos por los derechos humanos y la justicia social en la actualidad. Su mensaje nos insta a mirar a los ojos de aquellos a quienes la sociedad suele ignorar y a reconocer en ellos la imagen de Dios. Además, Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. En sus escritos, el Espíritu no es solo una fuerza ocasional, sino una presencia constante que guía, empodera y transforma. Desde la concepción de Jesús hasta el Pentecostés y la expansión de la Iglesia, el Espíritu Santo es el motor de la historia de la salvación. Esto tiene un impacto enorme en las corrientes espirituales modernas, especialmente en los movimientos carismáticos y pentecostales, que ponen un gran énfasis en la experiencia personal del Espíritu. Y, por supuesto, la oración. Jesús en el Evangelio de Lucas es el hombre de la oración. Ora antes de las decisiones importantes, antes de los momentos clave de su ministerio. Sus parábolas sobre la persistencia en la oración, como la de la viuda importuna, son una invitación a una vida espiritual profunda y constante. La espiritualidad lucana nos invita a una relación íntima con Dios, a través de la oración constante y la apertura al Espíritu. Su visión de una comunidad de fe que comparte sus bienes, que cuida de los enfermos y que proclama el Evangelio a los confines de la tierra, sigue siendo un modelo inspirador para la Iglesia y para todos aquellos que buscan construir un mundo más justo, compasivo y espiritual. La teología de Lucas es un faro que guía a muchos hacia una fe más auténtica y comprometida, un eco que nos recuerda los valores esenciales del cristianismo y que nos impulsa a vivirlos hoy con renovado fervor. Y finalmente, hablemos de su maestría narrativa y su impacto en la literatura. Si eres un amante de las buenas historias, de la prosa elegante y de los personajes que cobran vida en tu imaginación, entonces San Lucas es tu autor. Su griego es considerado uno de los más refinados del Nuevo Testamento. No era solo un recopilador de datos, era un narrador excepcional, un verdadero literato.
¿Quién no ha sido conmovido por la parábola del hijo pródigo, con su drama familiar, su arrepentimiento y su abrazo final de perdón? ¿O la historia del buen samaritano, que desafía nuestras preconcepciones sobre quién es nuestro prójimo? Estas historias no son solo enseñanzas, son obras de arte narrativo que han trascendido las barreras del tiempo y la cultura. Han sido adaptadas en innumerables ocasiones en obras de teatro, películas, novelas y canciones. La habilidad de Lucas para crear personajes memorables, para construir tramas convincentes y para evocar emociones profundas ha influido en generaciones de escritores. Piensa en la estructura dramática de los Hechos de los Apóstoles, los viajes misioneros, los debates teológicos, los juicios, los naufragios, las conversiones milagrosas. Es una saga épica, llena de aventura y suspense, que sienta las bases para la literatura de viajes, la biografía y el drama histórico. Las narrativas del nacimiento de Jesús, con sus cánticos poéticos, el Magnificat de María, el Benedictus de Zacarías, el Nunc Dimittis de Simeón, son poemas en sí mismos, que aún hoy se cantan en liturgias de todo el mundo y han inspirado a poetas y compositores durante 2 milenios. Su evangelio es una fuente inagotable de frases célebres y de sabiduría que han calado hondo en el inconsciente colectivo de la civilización occidental. Incluso si no eres una persona de fe, es casi imposible vivir en el mundo occidental sin haber sido influenciado por las narrativas lucanas. Desde el paz en la tierra a los hombres de buena voluntad hasta el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sus palabras han moldeado nuestra cultura, nuestra moral y nuestra forma de entender la humanidad. La forma en que Lucas estructuró sus narrativas, cómo desarrolló sus personajes y cómo tejió mensajes profundos en historias accesibles, sigue siendo un modelo para cualquier creador de contenido que busque conectar con su audiencia de una manera significativa y duradera. Es el arte de contar historias en su máxima expresión, un legado que te invita a la reflexión y al asombro por la belleza de la palabra escrita. Así que, como ves, la figura de San Lucas, el médico artista, el pintor de la Virgen, el historiador meticuloso, no es una pieza de museo empolvada. Su legado es un río caudaloso que fluye ininterrumpidamente a través de los siglos, nutriendo la medicina con su compasión, la historia con su rigor, el arte con su inspiración, la teología con su mensaje de inclusión y el mundo de las letras con su inigualable maestría narrativa. Su influencia no es solo para los eruditos o los creyentes, es una fuerza latente en la cultura global que te rodea. Cada vez que escuchas una historia de ayuda al prójimo, cada vez que valoras la precisión de un hecho histórico, cada vez que te conmueve la belleza de una imagen sacra, o cada vez que encuentras consuelo en un mensaje de esperanza y perdón, el eco de San Lucas Evangelista está ahí. Él nos dejó no solo textos, sino una visión de humanidad, de cuidado, de verdad y de belleza que sigue siendo profundamente relevante para los desafíos y aspiraciones de nuestro tiempo. Es un legado inmortal que te invita a ver el mundo con ojos más compasivos y una mente más curiosa. Hemos desvelado la figura del fascinante San Lucas, el médico, el meticuloso historiador detrás de los hechos, y el legendario artista, primer iconógrafo de la Virgen. Su legado, una fusión de fe y ciencia con precisión asombrosa, sigue resonando. ¿Qué aspecto de este médico artista te impactó más? Déjanos tu comentario. Suscríbete para más historias reveladoras y no te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos otro gran misterio histórico.